Lo que estás a punto de escuchar no es un resumen, es el pensamiento puro de George Soros, extraído palabra por palabra de su obra maestra, The Alchemy of Finance. Si buscas dominar la lógica del mercado, únete a nuestra comunidad y activa las notificaciones. Publicamos una nueva sesión de lectura cada día. Y ahora, comencemos. La alquimia de las finanzas, leyendo la mente del mercado, por George Soros. En un sentido muy real, este libro es el trabajo de mi vida. Toca muchos de mis intereses más persistentes y reúne las dos corrientes principales de mi desarrollo intelectual, una abstracta y otra práctica. Lo abstracto fue lo primero. Desde que fui consciente de mi existencia, he tenido un interés apasionado por comprenderla, y consideré mi propia comprensión como el problema central que necesitaba ser comprendido. Entenderse a uno mismo es una tarea imposible. Para lograr algo parecido al conocimiento, debemos ser capaces de establecer una distinción entre sujeto y objeto. Sin embargo, en este caso, ambos son lo mismo. Lo que uno piensa es parte de aquello sobre lo que uno piensa. Por lo tanto, el pensamiento de uno carece de un punto de referencia independiente por el cual pueda ser juzgado. Carece de objetividad. Como estudiante de grado estudié economía, pero encontré la teoría económica altamente insatisfactoria, porque no lograba enfrentarse a este problema. De hecho, pasó por grandes contorsiones para evitarlo. La economía busca ser una ciencia. Se supone que la ciencia es objetiva, y es difícil ser científico cuando el tema, el participante en el proceso económico, carece de objetividad. Fui muy influenciado en esa época por las ideas de Karl Popper sobre el método científico. Acepté la mayoría de sus puntos de vista con una gran excepción. Él argumentaba a favor de lo que llamaba la unidad de método, es decir, que los métodos y criterios que se aplican al estudio de los fenómenos naturales también se aplican al estudio de los eventos sociales. Yo sentía que había una diferencia fundamental entre los dos. Los eventos estudiados por las ciencias sociales tienen participantes que piensan. Los fenómenos naturales, no. El pensamiento de los participantes crea problemas que no tienen equivalente en las ciencias naturales. La analogía más cercana está en la física cuántica, donde la observación científica da lugar al principio de incertidumbre de Heisenberg. Pero en los eventos sociales, es el pensamiento de los participantes el responsable del elemento de incertidumbre, no el observador externo. Las ciencias naturales estudian eventos que consisten en una secuencia de hechos. Cuando los eventos tienen participantes que piensan, el tema ya no se limita a los hechos, sino que también incluye las percepciones de los participantes. La cadena de causalidad no conduce directamente de hecho a hecho, sino de hecho a percepción, y de percepción a hecho. Esto no crearía dificultades insuperables si hubiera algún tipo de correspondencia o equivalencia entre hechos y percepciones. Desafortunadamente, eso es imposible, porque las percepciones de los participantes no se relacionan con hechos, sino con una situación que es contingente a sus propias percepciones y por lo tanto no puede ser tratada como un hecho. La teoría económica intenta eludir el problema, introduciendo el supuesto del comportamiento racional. Se asume que las personas actúan eligiendo la mejor de las alternativas disponibles. Pero de alguna manera, la distinción entre las alternativas percibidas y los hechos se da por sentada, se asume que no existe. El resultado es una construcción teórica de gran elegancia que se asemeja a las ciencias naturales, pero que no se asemeja a la realidad. Se relaciona con un mundo ideal en el que los participantes actúan sobre la base del conocimiento perfecto, y produce un equilibrio teórico en el que la asignación de recursos es óptima. Tiene poca relevancia para el mundo real, en el cual las personas actúan sobre la base de una comprensión imperfecta y el equilibrio es inalcanzable. La relación entre la comprensión de los participantes y la situación en la que participan continuó, preocupándome mucho tiempo después de dejar la universidad. Mi primera prioridad era intentar ganarme la vida, pero en mi tiempo libre escribí un tratado filosófico sobre el tema, con el pegadizo título, La carga de la conciencia. Desafortunadamente, el título fue la mejor parte. Para cuando terminé, no estaba de acuerdo con mi propia presentación. Pasé 3 años
revisándolo. Un día releí lo que había escrito el día anterior, y no pude encontrarle ni pies ni cabeza. Me hizo darme cuenta de que había llegado a un callejón sin salida, y decidí abandonarlo. Fue entonces cuando la vena práctica en mí comenzó a dominar mi desarrollo intelectual. Si tuviera que resumir mis habilidades prácticas, usaría una palabra: supervivencia. Cuando era adolescente, la Segunda Guerra Mundial me dio una lección que nunca he olvidado. Fui lo suficientemente afortunado de tener un padre que era muy hábil en el arte de la supervivencia, habiendo sobrevivido a la Revolución Rusa como prisionero de guerra fugado. Bajo sus enseñanzas, la Segunda Guerra Mundial me sirvió como un curso avanzado a una tierna edad. Como el lector notará, el vehículo de inversión que tomé 25 años después se basó en gran medida en las habilidades que aprendí como adolescente. Después de dejar la universidad, tuve una serie de falsos comienzos y finalmente me convertí en un trader de arbitraje internacional, en acciones, primero en Londres y luego en Nueva York. Cuando se formó el mercado común europeo en 1957, los inversores estadounidenses se interesaron en las acciones europeas. Me convertí en un analista de valores, asesorando a instituciones estadounidenses sobre sus inversiones europeas. Y por un breve periodo, reiné como un rey tuerto en el país de los ciegos. Mi gloria llegó a un final abrupto cuando el presidente Kennedy introdujo el llamado impuesto de igualación de intereses, que efectivamente detuvo las compras de valores extranjeros. Decidí poner mis actividades lucrativas en un segundo plano y pasé 3 años, de 1963 a 1966, revisando la carga de la conciencia. Cuando finalmente decidí volver a la tierra de los vivos, comencé un portafolio modelo que se convirtió en un hedge fund, un fondo mutuo que emplea apalancamiento y utiliza diversas técnicas de cobertura. He estado a cargo de ese fondo desde entonces, aunque delegué gran parte de la responsabilidad a otros entre septiembre de 1981 y septiembre de 1984. El fondo ha crecido desde aproximadamente $4 millones en sus inicios a casi $2.000 millones, y la mayoría del crecimiento se ha generado internamente. Los inversores originales han visto el valor de sus acciones multiplicarse por 300 veces. Ningún fondo de inversión ha producido jamás resultados comparables. En los primeros 10 años de mi carrera empresarial, no encontré mucha utilidad para nada de lo que había aprendido en la universidad, y había una enorme separación total entre mis actividades prácticas y mis intereses teóricos. Vender y negociar valores era un juego que jugaba sin poner mi verdadero yo en la línea. Todo esto cambió cuando me convertí en gestor de fondos. Estaba poniendo mi dinero donde estaba mi boca, y no podía permitirme el lujo de disociarme de mis decisiones de inversión. Tuve que usar todos mis recursos intelectuales y descubrí, para mi gran sorpresa y gratificación, que mis ideas abstractas resultaron muy útiles. Sería una exageración decir que fueron la causa de mi éxito, pero no cabe duda de que me dieron una ventaja. Desarrollé mi propio y peculiar enfoque para invertir, el cual estaba en desacuerdo con la sabiduría prevaleciente. La visión generalmente aceptada es que los mercados siempre tienen la razón. Es decir, los precios del mercado tienden a descontar los desarrollos futuros con precisión, incluso cuando no está claro cuáles son esos desarrollos. Yo parto del punto de vista opuesto. Creo que los precios del mercado siempre están equivocados, en el sentido de que presentan una visión sesgada del futuro, pero la distorsión funciona en ambas direcciones. No solo los participantes del mercado operan con un sesgo, sino que su sesgo también puede influir en el curso de los eventos. Esto puede crear la impresión de que los mercados anticipan los desarrollos futuros con precisión. Pero, de hecho, no son las expectativas presentes las que corresponden a los eventos futuros, sino los eventos futuros los que son moldeados por las expectativas presentes. Las percepciones de los participantes son inherentemente defectuosas, y existe una conexión bidireccional entre las percepciones defectuosas y el curso real de los eventos, lo que resulta en una falta de correspondencia entre ambos. A esta conexión bidireccional la llamo reflexividad. En el curso de mis actividades de inversión, descubrí que los mercados financieros operan bajo un principio que es de alguna manera similar al método científico. Tomar una decisión de inversión es como formular una hipótesis científica
y someterla a una prueba práctica. La principal diferencia es que la hipótesis que subyace a una decisión de inversión tiene como objetivo ganar dinero y no establecer una generalización universalmente válida. Ambas actividades implican un riesgo significativo y el éxito trae una recompensa correspondiente, monetaria en un caso y científica en el otro. Tomando este punto de vista, es posible ver los mercados financieros como un laboratorio para probar hipótesis, aunque no sean estrictamente científicas. La verdad es que la inversión exitosa es una especie de alquimia. Te repito lo que acabo de decir, ya que si algo se te tiene que quedar grabado de este video, es esto. Los mercados financieros son como un laboratorio para probar hipótesis, aunque no sean estrictamente científicas. Las inversiones exitosas son una especie de alquimia. Las inversiones exitosas son una especie de alquimia. La mayoría de los participantes del mercado no ven los mercados bajo esta luz. Eso significa que no saben qué hipótesis se están probando. También significa que la mayoría de las hipótesis que se someten a prueba en el mercado son bastante banales. Por lo general, no equivalen a nada más que la afirmación de que una acción en particular superará a los promedios del mercado. Yo tenía cierta ventaja sobre otros inversores, porque al menos tenía una idea sobre la forma en que operan los mercados financieros. Mentiría, sin embargo, si afirmara que siempre pude formular hipótesis valiosas sobre la base de mi marco teórico. A veces no había procesos reflexivos que encontrar. A veces no logré encontrarlos. Y, lo que era más doloroso de todo, a veces me equivocaba. De una forma u otra, a menudo invertí sin una hipótesis valiosa. Y mis actividades no eran muy diferentes de un paseo aleatorio. Pero estaba sintonizado con los procesos reflexivos en los mercados financieros, y mis mayores éxitos provinieron de explotar las oportunidades que presentaban. Mi enfoque del mercado no era tan abstracto como suena. Tomó una forma intensamente personal y emocional. Las pruebas estaban estrechamente asociadas con el dolor y el éxito con el alivio. Cuando afirmé que los mercados siempre están sesgados, estaba expresando una actitud profundamente sentida. Tenía muy baja consideración por la sagacidad de los inversores profesionales, y cuanto más influyente era su posición, menos los consideraba capaces de tomar las decisiones correctas. Mi socio y yo sentíamos un placer malicioso en ganar dinero, vendiendo en corto acciones, que eran favoritas institucionales. Pero diferíamos en nuestras actitudes hacia nuestras propias actividades. Él consideraba que solo las opiniones de los demás participantes eran defectuosas, mientras que yo pensaba que teníamos tantas posibilidades de estar equivocados como cualquiera. El supuesto de que las percepciones son inherentemente defectuosas encajaba con mi actitud autocrítica. Operar un hedge fund utilizó mi entrenamiento en supervivencia al máximo. Usar apalancamiento puede producir resultados superiores cuando las cosas van bien, pero puede aniquilarte cuando los eventos no se ajustan a tus expectativas. Una de las cosas más difíciles de juzgar es que nivel de riesgo es seguro. No existen medidas universalmente válidas. Cada situación debe juzgarse por sus propios méritos. En el análisis final, debes confiar en tus instintos de supervivencia. Ozzy. Mi participación en la gestión de un fondo de cobertura reunió tanto mis intereses abstractos como mis habilidades prácticas. No jugaba en los mercados financieros, según un conjunto particular de reglas. Siempre estuve más interesado en comprender los cambios que ocurren en las reglas del juego. Comencé con hipótesis relativas a empresas individuales. Con el paso del tiempo, mis intereses se desviaron cada vez más hacia temas macroeconómicos. Esto se debió en parte al crecimiento del fondo y en parte a la creciente inestabilidad del entorno macroeconómico. Por ejemplo, los tipos de cambio estuvieron fijos hasta 1973. Posteriormente, se convirtieron en un campo fértil para la especulación. Durante los últimos 4 o 5 años, he tenido una creciente sensación de un desastre financiero inminente. Sentí que un ciclo de expansión de larga duración se estaba volviendo cada vez más poco sólido e insostenible, y nos estábamos preparando para un colapso. Esa fue una de las razones por las que me distancié de la gestión activa del fondo en 1981 y reduje su nivel general de exposición. Mi interés cambió de mi propia supervivencia a la supervivencia del sistema. Hice un estudio sobre el problema de la deuda internacional
y publiqué algunos artículos sobre el tema. Utilicé el mismo marco teórico que en mis actividades de inversión, y mi análisis no carecía de mérito. Desafortunadamente, cuanto más complejo es el sistema, mayor es el margen de error. Cometí algunos errores en mi análisis que restaron precisión a mis predicciones. También tuvieron un efecto perjudicial en mis resultados de inversión. Hasta que revisé mis puntos de vista en el curso de la escritura de este libro. Cuanto más éxito había tenido al aplicar mis ideas en los mercados financieros, más ansioso estaba por expresarlas en forma teórica. Continué acariciando la fantasía de que el concepto de reflexividad constituye una contribución importante a nuestra comprensión del mundo en el que vivimos. Creo que el sesgo de los participantes es la clave para comprender todos los procesos históricos que involucran a participantes que piensan. De la misma manera que la mutación genética es la clave de la evolución biológica. Pero una formulación satisfactoria de la teoría de la reflexividad seguía eludiéndome. Siempre me metía en problemas cuando trataba de definir a qué me refería con la comprensión imperfecta de los participantes. Para hablar con precisión de una distorsión, debemos saber cuál sería la situación si no estuviera distorsionada por las percepciones de los participantes. Desafortunadamente, eso no parece posible, porque el pensamiento de los participantes es una parte integral de la situación sobre la que tienen que pensar. No es sorprendente que el concepto de reflexividad presente dificultades extremas. Si fuera un concepto más fácil con el cual trabajar, los economistas y otros científicos sociales no habrían llegado a tales extremos para desterrarlo de su materia de estudio. Este libro es un último intento de explorar las implicaciones de la reflexividad. He intentado eludir las dificultades que encontré en el pasado, abordando el tema desde la dirección opuesta. En lugar de empantanarme en la teoría abstracta, voy a basarme en mis hallazgos prácticos y experimentales en la mayor medida posible. No puedo evitar por completo una discusión abstracta, pero la he confinado a un solo capítulo. Al explorar las implicaciones prácticas, comienzo con los casos más simples y avanzo gradualmente hacia los más complejos. Este enfoque da la casualidad de que coincide con el orden histórico en el que me encontré con desarrollos reflexivos en la práctica. Primero el mercado de valores, luego el mercado de divisas, luego el problema de la deuda internacional, y finalmente, lo que podría llamarse el ciclo del crédito. El mercado de valores proporciona algunos ejemplos puros de un patrón de auge y caída. Los tipos de cambio de libre flotación me permiten explorar patrones de ondas bien formados. El auge y caída en los préstamos bancarios internacionales es parte de un proceso histórico más complejo de expansión del crédito y posterior contracción del crédito. Ha dado lugar a la configuración que he apodado el Círculo Imperial de Reagan. La configuración prevaleció desde la crisis de la deuda internacional de 1982 hasta la primera mitad de 1985, pero era inherentemente inestable. ¿Cómo se resolverá esa inestabilidad? Es una de las principales preguntas consideradas en este libro. El enfoque experimental ha dado resultados inesperados. Hice dos grandes descubrimientos en el curso de la redacción. Uno es una conexión reflexiva entre el crédito y la garantía colateral. El otro es una relación reflexiva entre los reguladores y la economía que regulan. Se ha asumido durante mucho tiempo que los valores monetarios son un reflejo pasivo del estado de las cosas en el mundo real. La economía clásica se centró en el mundo real y descuidó los problemas relacionados con el dinero y el crédito. Incluso Keynes formuló su teoría general en términos reales. Los monetaristas buscaron darle la vuelta a la relación. Argumentan que es posible controlar la inflación, controlando el crecimiento de la oferta monetaria. En mi opinión, todos estos puntos de vista se basan en un error fundamental. Los valores monetarios no simplemente reflejan el estado de las cosas en el mundo real. La valoración es un acto positivo que tiene un impacto en el curso de los eventos. Los fenómenos monetarios y reales están conectados de manera reflexiva, es decir, se influyen mutuamente. La relación reflexiva se manifiesta más claramente en el uso y abuso del crédito. Los préstamos se basan en la estimación del prestamista sobre la capacidad del prestatario para pagar su deuda. Se supone que la valoración de la garantía es independiente del acto de prestar, pero en la realidad, el acto de prestar puede afectar el valor de la garantía. Esto es cierto para el caso individual y para la economía en su conjunto. La expansión del crédito
estimula la economía y mejora los valores de las garantías. El pago o contracción del crédito tiene una influencia deprimente tanto en la economía como en la valoración de la garantía. La conexión entre el crédito y la actividad económica es cualquier cosa menos constante. Por ejemplo, el crédito para construir una nueva fábrica tiene un efecto muy diferente al crédito para una compra apalancada. Esto hace que sea difícil cuantificar la conexión entre el crédito y la actividad económica. Sin embargo, es un error ignorarla. La escuela monetarista lo ha hecho, con consecuencias desastrosas. La interacción reflexiva entre el acto de prestar y los valores de las garantías me ha llevado a postular un patrón en el que un periodo de expansión del crédito, gradual y lentamente acelerada, es seguido por un corto periodo de contracción del crédito. La secuencia clásica de auge y caída, boom and bust. La caída está comprimida en el tiempo, porque el intento de liquidar préstamos provoca una implosión repentina en los valores de las garantías. La historia económica ha estado marcada por auges y caídas. Sin embargo, el concepto de un ciclo de crédito es demasiado simplista para explicar el curso de los eventos. Por un lado, la conexión entre el crédito y la actividad económica es demasiado tenue y variable para producir un patrón regular. Por otro lado, la secuencia de eventos está enormemente complicada por la influencia de la política económica. Las caídas periódicas han sido tan devastadoras que se han hecho esfuerzos enérgicos para prevenirla. Estos esfuerzos han llevado a la evolución de la banca central y de otros mecanismos para controlar el crédito y regular la actividad económica. Para entender el papel de los reguladores, hay que darse cuenta de que ellos también son participantes. Su comprensión es inherentemente imperfecta y sus acciones tienen consecuencias no deseadas. La relación entre los reguladores y la economía es reflexiva y también exhibe características cíclicas, en el sentido de que tiende a oscilar de un extremo a otro. ¿Cuál es la conexión entre el ciclo regulatorio y el ciclo del crédito? En este punto, mis puntos de vista se vuelven muy tentativos. Creo que los dos ciclos se superponen ampliamente en el tiempo, que el mínimo de regulaciones tiende a coincidir con el máximo de expansión crediticia, y viceversa. Pero dentro de esta coincidencia cronológica, hay una interacción constante entre los dos ciclos que influye en la forma y duración de ambos. La interacción entre los dos ciclos produce un camino único que no puede ajustarse a ningún patrón regular o repetitivo. Me gustaría enfatizar que este libro no pretende ser una guía práctica para hacerse rico en el mercado de valores, al menos en forma teórica. No he mantenido nada oculto deliberadamente. Pero la cadena de razonamiento opera en la dirección opuesta. No estoy tratando de explicar cómo usar mi enfoque para ganar dinero. Más bien, estoy usando mis experiencias en los mercados financieros para desarrollar un enfoque para el estudio de los procesos históricos en general y el momento histórico presente en particular. Si no creyera que mis actividades de inversión pueden servir a ese propósito, no querría escribir sobre ellas. Mientras esté activamente involucrado en los negocios, me iría mejor manteniéndolas como un secreto comercial. Pero lo valoraría mucho más que cualquier éxito empresarial si pudiera contribuir a la comprensión del mundo en el que vivimos, o, mejor aún, si pudiera ayudar a preservar el sistema económico y político que me ha permitido prosperar como un participante. La teoría de la reflexividad. La teoría económica está dedicada al estudio de las posiciones de equilibrio. El concepto de equilibrio es muy útil. Nos permite centrarnos en el resultado final en lugar del proceso que conduce a él. Pero el concepto también es muy engañoso. Tiene el aura de algo empírico, ya que se supone que el proceso de ajuste conduce a un equilibrio. Una posición de equilibrio parece, de alguna manera, implícita en nuestras observaciones. Eso no es cierto. El equilibrio en sí mismo rara vez se ha observado en la vida real. Los precios del mercado tienen el notorio hábito de fluctuar. Se supone que el proceso que se puede observar se mueve hacia un equilibrio. ¿Por qué es que nunca se alcanza el equilibrio? Es cierto que los participantes del mercado se ajustan a los precios del mercado, pero pueden estar ajustándose a un objetivo en constante movimiento. En ese caso, llamar al comportamiento de los participantes un proceso de ajuste puede ser un nombre inapropiado, y la teoría del equilibrio se vuelve irrelevante para el mundo real. El equilibrio
es el producto de un sistema axiomático. La teoría económica se construye como la lógica o las matemáticas. Se basa en ciertos postulados, y todas sus conclusiones se derivan de ellos mediante manipulación lógica. La posibilidad de que el equilibrio nunca se alcance no necesita invalidar la construcción lógica. Pero cuando un equilibrio hipotético se presenta como un modelo de la realidad, se introduce una distorsión significativa. Si viviéramos en un mundo en el que los ángulos de un triángulo no sumaran 180 grados, la geometría euclidiana constituiría un modelo igual de engañoso. El logro supremo del enfoque axiomático es la teoría de la competencia perfecta. Aunque se propuso por primera vez hace casi 200 años, nunca ha sido reemplazada. Solo se ha refinado el método de análisis. La teoría sostiene que, en ciertas circunstancias específicas, la búsqueda desenfrenada del interés propio conduce a la asignación óptima de recursos. El punto de equilibrio se alcanza cuando cada empresa produce a un nivel en el que su costo marginal iguala el precio del mercado, y cada consumidor compra una cantidad cuya utilidad marginal iguala el precio del mercado. El análisis muestra que la posición de equilibrio maximiza el beneficio de todos los participantes, siempre y cuando ningún comprador o vendedor individual pueda influir en los precios del mercado. Es esta línea de argumentación la que ha servido como base teórica para las políticas de laissez-faire del siglo XIX, y también es la base de la creencia actual en la magia del mercado. Examinemos los principales supuestos de la teoría de la competencia perfecta. Aquellos que se detallan incluyen un conocimiento perfecto, productos homogéneos y divisibles, y un número suficientemente grande de participantes para que ningún participante individual pueda influir en el precio del mercado. El supuesto del conocimiento perfecto es sospechoso porque entender una situación en la que uno participa no puede calificar como conocimiento. Esa fue la suposición que encontré tan inaceptable como estudiante. No tengo ninguna duda de que los economistas clásicos usaron la suposición exactamente en ese sentido, en el que la encontré cuestionable, porque los pensadores del siglo XIX eran menos conscientes de las limitaciones del conocimiento de lo que somos hoy. A medida que los problemas epistemológicos comenzaron a surgir, los exponentes de la teoría descubrieron que podían arreglárselas usando una palabra más modesta, información. En su formulación moderna, la teoría simplemente postula información perfecta. Desafortunadamente, esta suposición no es del todo suficiente para respaldar la construcción de la teoría. Para compensar la deficiencia, los economistas modernos recurrieron a un ingenioso dispositivo. Insistieron en que las curvas de oferta y demanda debían tomarse como un dato establecido a ese GIF n. No presentaron esto como un postulado. Más bien, basaron su afirmación en motivos metodológicos. Argumentan que la tarea de la economía es estudiar la relación entre la oferta y la demanda, y no a ninguna de ellas por sí sola. La demanda puede ser un tema adecuado para los psicólogos. La oferta puede ser el dominio de ingenieros o científicos de la gestión. Ambos están más allá del alcance de la economía. Por lo tanto, ambos deben darse por sentados. Sin embargo, si nos detenemos a preguntar qué significa que las condiciones de oferta y demanda estén dadas de manera independiente, está claro que se ha introducido un supuesto adicional. De lo contrario, ¿de dónde vendrían esas curvas? Estamos tratando con un supuesto disfrazado de dispositivo metodológico. Se supone que los participantes eligen entre alternativas de acuerdo con su escala de preferencia. El supuesto tácito es que los participantes saben cuáles son esas preferencias y alternativas. Antes de que este video termine y regreses a tus decisiones financieras, quiero que recuerdes una última cosa. El mercado no es un juez objetivo, es un espejo de nuestra propia falibilidad. No busques la verdad en los precios, búscala en el sesgo de quienes los mueven. Con esto concluimos nuestra sesión de hoy, cubriendo las bases del primer capítulo. Mañana daremos el siguiente paso en este análisis profundo de la obra maestra de 1987 de George Soros. Mantente sintonizado para descifrar el sistema. Hasta la próxima.